Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Vamos para las cavernas. Soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero contestar una pregunta que nos hace una amiga relativa a que cuál es mi opinión sobre la dieta paleolítica. Quiero primero explicar qué es lo que es la dieta paleolítica. Allá en los años 1970, un gastroenterólogo, un doctor gastroenterólogo, de nombre Walter Budlick, propuso la idea de que los problemas de las enfermedades eran causados porque las personas con los cuerpos de ahora tenían un cuerpo que había venido evolucionado de la época antigua y que había cambiado demasiado la nutrición y que los problemas venían por el tipo de nutrición que había ahora, ¿no? Era algo bastante razonable proponer eso porque fíjense que se sabe, estudios que se han hecho, las culturas que todavía permanecen utilizando su dieta tradicional, digamos indígenas y demás, que no han cambiado a la dieta esta moderna nuestra de pan y harina y azúcar y dulce, esas culturas permanecen en muy buen estado de salud. O sea, no padecen de problemas dentales, no tienen problemas del corazón. Que sí que esas pocas culturas que se han protegido de los cambios tecnológicos de este mundo occidental moderno que tenemos ahora, de cosas enlatadas, de cosas con preservativos, de cosas que no son orgánicas, de cosas que no es lo que se consigue en la naturaleza de forma natural, prácticamente a todas estas culturas se distinguen porque tienen un buen estado de salud. Y ha habido varios educadores y varios investigadores que han hecho estudios y libros muy famosos sobre ese tema. Ahora, la dieta paleolítica es una dieta que está basada en el hecho de que hace 2,5 millones de años, que es donde empieza el periodo paleolítico, el ser humano vivía en las cavernas, vivíamos en las cavernas, y éramos lo que llamaban cazadores recolectores. Cazadores quiere decir que salíamos a cazar los animales que habían para atraparlos y comérnoslos, y recolectores que recogíamos lo que la naturaleza nos brindaba en forma de fruta periódica, raíces, hojas, vegetales, pero éramos estrictamente cazadores recolectores. No existía el azúcar, no existía el pan, no existían los granos, porque los granos se desarrollan después. Es bueno que sepa, la historia de esto es que la agricultura, que nosotros conocemos hoy en día, lo que produce los alimentos nuestros, la agricultura tiene solamente, se calcula que como 10,000 años. Quiere decir, y es poquito, porque en la historia del planeta, que son de millones de años, 10,000 años es nada, es como una gota en el mar, ¿no? Así que la agricultura es relativamente nueva. Por ejemplo, el trigo tiene como 10,000 años. Usted busca la Biblia y te va a ver que está hablando del trigo por allá en los años, hace 2,000 y pico de años de ahora, ¿no? Pero el trigo ya era relativamente nuevo, no es algo antiguo. Antiguo es el hecho de que nosotros los seres, pues vivíamos en el planeta cazando y recolectando. Entonces, lo que propone la dieta paleolítica es que la persona regrese a comer lo que se conseguía en esa época, porque su cuerpo todavía no ha cambiado lo suficiente como para aceptar la dieta esta moderna que tenemos hoy en día. Bueno, hay personas que han tenido muy buenos resultados con ese tipo de dieta, con la dieta paleolítica. Básicamente es una dieta donde usted come carne, principalmente de animales salvajes, come vegetales, come lo que se conseguía en esa época. Por ejemplo, el que era recolector, pues tenía que ir a recoger frutas, pero la fruta no se daba todo el año. Por lo tanto, no es como ahora que usted va al supermercado y encuentra frutas todo el año. Así que las frutas eran en temporadas. Por lo tanto, se comía bastante menos fruta y era mucho menos fruta dulce, mucho menos fruta tropical, porque era lo que había en la temporada. Así que básicamente es traer a una persona como a traerla para atrás en el tiempo, donde hace una dieta más carnívora, más de vegetales, más de raíces, se evita totalmente lo que sea como los productos lácteos, porque en esa época no se ordeñaban las vacas, tampoco se plantaba el trigo, tampoco se plantaban los granos,
porque todo eso vino con la agricultura, que fue lo que permitió el progreso que tenemos hoy en día. Yo tengo, no obstante, una sugerencia, ¿verdad? Y es la siguiente, fíjese. Puede ser bastante difícil para una persona. Yo considero que si a usted le funciona una dieta, pues esa debe ser la que haga. Hay personas que me dicen, mira, yo soy vegetariana y me siento en perfecta salud. Perfecto, pues esa es la dieta tuya. ¿Okay? O sea, yo no estoy encajado en la idea de que todo el mundo tiene que tener la misma dieta, porque no es verdad que todos somos iguales. O sea, en el mismo libro, El Poder del Metabolismo, usted va a ver que estoy explicando que todos no somos iguales. Hay quien puede ser más vegetariano, hay quien debe ser más carnívoro como yo. Por ejemplo, mi esposa necesita una dieta más vegetariana y yo necesito una dieta más carnívora, y es como nos sentimos, porque los cuerpos no son idénticos, no son iguales, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, con la dieta 2x1, ¿verdad? La dieta 2x1 es una dieta un poco más, yo le diría un poquito más práctica que la dieta vegetariana, ¿no? Porque en la dieta paleolítica o la dieta vegetariana, pues uno está limitado en selección. La dieta 2x1, uno dice, bueno, voy a poner 2 alimentos tipo E, ¿verdad? Que son de los que engorda, perdón, 2 alimentos tipo A, por poco me voy a lo que hago cuando estoy celebrando. Tipo A, de los que son de la grasa, y uno es de los que engorda, ¿no? Eso es fácil, porque uno va y accesa a lo que está disponible aquí, en la cultura en que vivimos, ¿no? Hacer una dieta paleolítica es difícil, porque entonces uno tiene que excluir un montón de cosas que están disponibles. Nosotros hemos visto con esta dieta 2x1 unos resultados espectaculares. Vemos diabéticos que se les controla la diabetes, personas que han rebajado 100 libras o 45 kilos, personas que se le baja la presión, los triglicéridos, el colesterol, gente que no podía dormir, que tenía insomnio, que ahora duerme bien. O sea, que hemos visto todo tipo de situación mejorarse con la dieta 2x1 o con la dieta 3x1, que es un poquitito más, la dieta 3x1 es un poquitito más agresiva, ¿no? Donde básicamente divide el plato en 4, ¿no? Y dice, pues van a haber 3 partes A y una parte E. Esta se usa mucho para los diabéticos o para una persona que tiene muchas libras o muchos kilos para bajar, ¿no? Ambas están descritas en el libro El Poder del Metabolismo. La dieta paleolítica, yo considero que para una persona, si la está usando y le ha ido bien, pues está bien, pero es complicada. Es complicada porque le corta la disponibilidad, le corta el movimiento, no está disponible toda la cantidad o variedad que usted quisiera de ese tipo de alimentos, pero no considero nada malo en ello. Considero mucho más práctico. Nosotros tenemos más de 300.000 personas que han utilizado esta dieta con un éxito tremendo, ¿no? Y de hecho lo que esto establece es que no hay nada malo, todo se puede utilizar, porque nada está prohibido en la dieta 2x1 o 3x1. Es solamente que usted reduce la cantidad de lo que engorda y aumenta la cantidad de lo que adelgaza, y con eso mejora el metabolismo. Y esto se los comparto porque la verdad siempre triunfa. No tenemos que ir para las cavernas necesariamente.